Clara Méndez era solo una empleada doméstica, pero cuando sorprendió a la novia del millonario Eduardo abusando del bebé Lucas, todo cambió. Ahora debe elegir: quedarse en silencio y sobrevivir, o denunciar y arriesgar perderlo todo. Una guerra brutal está por comenzar, donde su palabra vale menos que nada. ¿Qué pasará cuando decida hablar? El despertador sonó a las 5 de la mañana, cortando el silencio denso de la madrugada. Clara Méndez abrió los ojos antes de que el estridente pitido se volviera insoportable, una habilidad perfeccionada tras años de madrugones necesarios. La oscuridad del cuarto compartido con su madre envolvía los muebles desgastados como un manto familiar. Se levantó sin hacer ruido, descalza sobre el piso frío de cemento pulido, y caminó hacia la pequeña cocina donde la realidad de su vida la esperaba con la misma persistencia de siempre. Dona Sonia ya estaba despierta. Sentada a la mesa de fórmica con las manos temblorosas, midiendo su insulina, el diabetes y la hipertensión habían convertido las mañanas en rituales médicos precisos y silenciosos. Clara besó la frente de su madre y encendió la hornilla para preparar café. Ese líquido oscuro y fuerte que era más necesidad que placer. «¿Nerviosa, miña filla?», preguntó dona Sonia con voz rasposa por el sueño. «Un poco», admitió Clara mientras contaba billetes arrugados sobre la mesa. «Pero es una bendición, ¿verdad? Trabajo fijo no es fácil de conseguir estos días. Dejó el dinero justo para que Gabriel, su hermano de 16 años, comprara el almuerzo en la escuela. Cada centavo tenía un destino asignado en la economía precaria de aquella casa donde el amor abundaba, pero el dinero escaseaba. Tomó 2 autobuses repletos hacia el barrio noble de São Paulo, observando cómo la ciudad se transformaba gradualmente. Las calles de tierra cedían paso al asfalto impecable. Las casas humildes se convertían en mansiones con muros altos. La pobreza se disfrazaba de invisibilidad detrás de portones electrónicos. A las 7:30 en punto, Clara tocó el timbre de la mansión Vasconcelos. El portón se deslizó con un susurro mecánico, revelando un jardín que parecía sacado de una revista de decoración. Dona Marlín, la gobernanta de 60 años con expresión severa pero no cruel, la recibió con un asentimiento profesional. «Llegas puntual. Eso es bueno, ven, te mostraré la casa». Clara siguió a la mujer mayor a través de pasillos que olían a productos de limpieza caros y flores frescas. El mármol italiano brillaba bajo sus pies, reflejando los enormes candelabros de cristal que colgaban del techo como constelaciones atrapadas. Cada habitación era un universo de lujo: la sala de estar con sofás de cuero italiano, el comedor con mesa para 12 personas, la cocina equipada con electrodomésticos que probablemente costaban más que todo lo que Clara poseía en su vida. Se sintió pequeña, desplazada, como una mancha en un lienzo perfecto, pero mantuvo la espalda recta y la expresión profesional. Esto era trabajo, no era su mundo, y esa distinción le ayudaba a respirar. A las 9 escuchó pasos masculinos bajando la escalera. Eduardo Vasconcelos apareció impecable en un traje gris oscuro que probablemente costaba el salario de 3 meses de Clara, hablando por teléfono en inglés sobre fusiones y adquisiciones. Apenas la miró, solo un gesto educado con la cabeza antes de desaparecer por la puerta principal hacia su Mercedes negro. Pero en ese breve segundo de contacto visual, Clara vio algo inesperado. Tristeza profunda, antigua, del tipo que no desaparece con dinero. «Es viudo desde hace 6 meses», susurró dona Marlene, como si adivinara sus pensamientos. «La señora Marina murió en un accidente de carro. Dejó al bebé. El señor Eduardo no ha sido el mismo desde entonces». A las 10, mientras limpiaba la sala de estar, Clara escuchó el llanto agudo de un bebé en el piso superior. Subió siguiendo el sonido y por el corredor abierto vio por primera vez a Lucas. Un bebé regordete de 1 año con ojos color miel y cabello castaño desordenado.
sostenido mecánicamente en los brazos de una mujer que Clara supo inmediatamente era Bianca Rocha. La novia de Eduardo era hermosa de esa manera deliberada y cara. Cabello rubio perfectamente liso, maquillaje discreto pero profesional, ropa de marca que gritaba elegancia sin necesidad de logos. Miró a Clara de arriba abajo con una sonrisa que no llegó a sus ojos color hielo. «Tú debes ser la nueva empleada doméstica», dijo con voz suave como miel envenenada. «Espero que seas más competente que la anterior. Mi prometido no tolera el descuido. ¿Puede confiar en mí, señora?», respondió Clara con educación tensa. «Haré mi mejor esfuerzo». Bianca asintió distraídamente, ya perdiendo interés, y volvió su atención al celular mientras Lucas se retorcía incómodo en sus brazos. El bebé tiró del cabello rubio y la reacción fue inmediata. Irritación cruda atravesando la máscara de compostura. «Para ya, Lucas. Eres tan molesto». El bebé comenzó a llorar y Clara sintió algo visceral en su estómago. Una alarma instintiva. Lucas no parecía malcriado o caprichoso. Parecía asustado. Durante el almuerzo en la cocina del servicio, dona Marlene comentó con voz neutra que ocultaba juicios. «El niño llora mucho últimamente, desde que murió su mamá. Está más sensible. Doña Bianca no tiene mucha paciencia con niños». Clara guardó esa información en algún lugar profundo. Por la tarde, mientras limpiaba el segundo piso, pasó frente al cuarto de Lucas, decorado con tema de safari y juguetes caros, esparcidos como si el dinero pudiera comprar felicidad. Escuchó llanto intenso y la voz de Bianca, áspera de irritación. «Cállate de una vez. Me estás sacando de quicio». Clara se detuvo, mano congelada sobre el trapo de limpieza. Cada instinto le gritaba entrar. Pero era su primer día, no era su lugar, no tenía derecho. Se alejó con un peso extraño en el pecho. A las 5 salió de la mansión hacia el mundo real de autobuses lentos y calles ruidosas. En casa preparó la cena, mientras dona Sonia preguntaba sobre el trabajo y Gabriel hacía tareas en la mesa de la cocina. Respondió con entusiasmo forzado sobre lo grande que era la casa, lo amable que era dona Marlene. No mencionó el llanto de Lucas ni los ojos fríos de Bianca. Esa noche, antes de dormir, Clara miró una fotografía desgastada. Ella con 10 años en brazos de su padre fallecido, ambos sonriendo bajo el sol. Su papá le había enseñado algo simple pero fundamental. Los niños necesitan protección, siempre, sin excepción. Se durmió inquieta, con la sensación persistente de que aquel trabajo sería mucho más complicado de lo que había imaginado. Capítulo 2. El grito que lo cambió todo. 3 semanas habían transcurrido desde aquel primer día. Tiempo suficiente para que Clara estableciera una rutina predecible. Llegaba a las 7:30, limpiaba las áreas sociales por la mañana, los dormitorios por la tarde, salía a las 5. Tiempo suficiente también para que desarrollara un cariño especial por Lucas, ese bebé de ojos enormes que se iluminaba cuando ella entraba a su cuarto, extendiendo sus bracitos regordetes en un gesto de confianza pura que derretía algo en el pecho de Clara, pero también tiempo suficiente para documentar mentalmente patrones que la inquietaban como espinas bajo la piel. Lucas lloraba intensamente cada vez que Eduardo salía y Bianca quedaba sola con él. Cuando el padre estaba presente, Bianca se transformaba en la novia atenta, arrullaba al bebé con voz dulce, lo mecía con gestos suaves, sonreía con ternura manufacturada, pero en cuanto Eduardo desaparecía por la puerta, la máscara se agrietaba. Clara percibía el cambio en la temperatura del aire, en la tensión de los hombros de Bianca, en el tono cortante que usaba cuando el bebé demandaba atención. Lucas había desarrollado comportamientos extraños. Se encogía cuando Bianca se acercaba, lloraba al verla, tenía crisis de pánico inexplicables que Eduardo atribuía al luto. El psicólogo dice que es normal, una fase de adaptación a la pérdida. Le había comentado a Clara una tarde mientras miraba preocupado a su hijo.
Clara había asentido sin decir nada, porque ¿qué podía decir una empleada doméstica sin educación universitaria sobre traumas infantiles? Pero su instinto, ese conocimiento visceral que no necesita diplomas, le susurraba que algo estaba terriblemente mal. Aquel martes específico, Eduardo salió temprano para una reunión crucial con inversionistas japoneses. «Estaré fuera todo el día», había dicho mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del recibidor. Bianca lo despidió con un beso performático y una sonrisa que se evaporó en el instante en que el Mercedes desapareció por el portón. Donna Marlene tenía su día libre. Clara estaba sola en esa mansión inmensa con Bianca y Lucas a las 10:30, mientras pasaba el trapo por el corredor del segundo piso cerca del cuarto del bebé. Un grito agudo atravesó el silencio como un cuchillo. No era el llanto común de un bebé hambriento o cansado, era un grito de dolor o terror puro, el tipo de sonido que activa cada alarma primitiva en el cerebro humano. El trapeador cayó de las manos de Clara con un golpe sordo, 3 segundos de guerra interna. El instinto materno contra el profesionalismo, el deber humano contra el miedo a sobrepasar límites. Otro grito desgarrador. Clara corrió. Abrió la puerta del cuarto infantil sin golpear y la escena que la recibió era una pesadilla envuelta en luz de sol. Bianca sostenía a Lucas por los brazos, levantándolo del corral con fuerza excesiva. Sus dedos hundidos en la carne suave del bebé, Lucas lloraba desesperadamente, el rostro rojo e hinchado de tanto llorar, mocos resbalando por su nariz. «¡Cállate de una vez!», gritaba Bianca, su voz destilando un veneno que Clara nunca había escuchado en ella. «No aguanto más. Eres una carga. Nunca debiste haber nacido». Sacudió al bebé y algo se rompió dentro de Clara. «Suéltelo ahora mismo». La voz que salió de su garganta no era la suya. Era algo más primitivo y feroz. Bianca se giró con ojos salvajes, sorpresa transformándose rápidamente en furia. «¿Qué haces aquí? Sal del cuarto, no es asunto tuyo». Clara avanzó con las manos temblando, pero la determinación como acero. «Suelte al bebé, ahora». Algo en su expresión hizo que Bianca dudara. No era ya la empleada sumisa y silenciosa. Bianca soltó a Lucas en el corral con descuido, como si fuera un objeto que le quemaba las manos. El bebé chilló más fuerte. Clara lo tomó inmediatamente, acunándolo contra su pecho mientras sentía el cuerpecito sacudirse con sollozos. Fue entonces cuando lo notó al tocar los bracitos de Lucas. Él se encogió de dolor. Clara bajó la mirada y el horror se instaló como hielo en sus venas. Moretones púrpuras en los brazos superiores con forma de dedos adultos. Clara levantó delicadamente la camiseta, más moretones en la espalda. Algunos frescos y violáceos, otros amarillentos y verdosos, en diferentes etapas de curación. No era un incidente aislado. Esto había estado sucediendo durante semanas. Bianca percibió el momento exacto en que Clara comprendió la magnitud de lo que estaba viendo. Intentó control de daños con voz temblorosa. «Se cae mucho. Los bebés son torpes. Estás exagerando todo». Pero su voz sonaba hueca, casi histérica. Clara, con manos que temblaban violentamente, sacó el celular del bolsillo de su delantal. «No se acerque». Comenzó a fotografiar cada moretón, cada marca con la precisión de alguien que sabe que esta es su única oportunidad de proteger al indefenso. Bianca intentó avanzar. «¿Qué haces? Dame ese teléfono». Trató de arrancarle el celular de las manos, pero Clara fue más rápida, sosteniendo a Lucas con un brazo y el teléfono con el otro. Retrocedió hacia la puerta. «Le dije que no se acerque. Voy a mostrarle esto al señor Eduardo». Su voz era sorprendentemente firme, a pesar del terror que sentía. Bianca cambió de táctica. La dulzura se evaporó completamente, revelando algo oscuro y furioso. «Estás despedida, voy a destruirte. Nadie va a creerle a una empleada doméstica miserable contra mí. No eres nada». Cada palabra era un látigo envenenado. «Si le muestras eso a alguien, te garantizo que nunca más trabajarás en ningún lado. Voy a acabar contigo y con tu familia».
Clara sintió miedo verdadero entonces. Bianca tenía poder, conexiones, dinero. Podía hacer realidad cada una de esas amenazas, pero miró a Lucas temblando en sus brazos, sus ojitos hinchados de tanto llorar, y la decisión estaba tomada. Haga lo que quiera conmigo, pero este bebé no va a sufrir más. Salió del cuarto con Lucas aferrado a ella y corrió al baño del pasillo, cerrando la puerta con seguro. Del otro lado, Bianca golpeaba violentamente mientras gritaba amenazas cada vez más desquiciadas, con dedos que apenas podía controlar. Clara marcó el número de Eduardo. El teléfono sonó eternamente desde el otro lado de la puerta. «Clara, abre esta puerta, vas a arrepentirte finalmente», la voz distraída de Eduardo. «Hola, señor Eduardo, soy Clara». Su voz se quebró. «Por favor, vuelva a casa inmediatamente. Es sobre Lucas, es urgente. Por favor, confíe en mí». Algo en su desesperación genuina hizo que Eduardo captara la gravedad. «Voy para allá. No cuelgues». 25 minutos de espera angustiosa. Clara sentada en el piso del baño, con Lucas finalmente calmándose en sus brazos. Bianca había dejado de golpear, un silencio siniestro que era de alguna manera peor que los gritos. El sonido de un auto frenando bruscamente, pasos rápidos subiendo escaleras. «Clara, ¿dónde estás?» Clara abrió la puerta. Eduardo estaba en el corredor, desaliñado, la corbata floja, el rostro pálido de preocupación. «¿Qué pasó?», sin palabras. Clara le entregó el celular con las fotos abiertas. Eduardo miró. Cada imagen era una puñalada. Moretones, marcas, un bebé lastimado. Su expresión pasó de confusión a comprensión, a horror, a furia absoluta en segundos. «¿Quién le hizo esto?». Su voz era baja, peligrosa. Clara respiró profundo. «Fue Bianca. La sorprendí agrediéndolo hace media hora. Estas marcas. Algunas son antiguas, señor Eduardo. No fue la primera vez». El mundo de Eduardo se desmoronó. El capítulo terminó con él, mirando a su hijo lastimado. Luego, hacia las escaleras donde Bianca aparecía pálida y defensiva, sabiendo que todo había terminado. 850 palabras. Capítulo 3. La verdad revelada, Eduardo subió las escaleras lentamente. Cada peldaño parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Bianca estaba en el rellano, intentando parecer compuesta, pero Clara veía el pánico mal oculto en sus ojos. La forma en que retorcía las manos con nerviosismo apenas disimulado. Eduardo pasó junto a Clara sin decir palabra, con Lucas todavía aferrado a ella, y fue directo al cuarto del bebé. Inspeccionó el corral, los juguetes, las paredes decoradas con jirafas y elefantes sonrientes, buscando, ¿qué?, señales que debería haber visto antes. Bajó a la sala de estar con pasos medidos, conteniendo algo volcánico bajo la superficie de control. La atmósfera era eléctrica, cargada de una tensión que hacía difícil respirar. «Clara, quédate», dijo Eduardo, su voz tensa como alambre a punto de romperse. «Eres testigo. Necesito que estés aquí». Clara se sentó incómoda en una silla alejada. Lucas todavía negándose a salir de sus brazos. El bebé parecía entender instintivamente que ella era su refugio, su zona segura en un mundo que de repente se había vuelto aterrador. Eduardo se giró hacia Bianca con un control sobre sus emociones que era casi más aterrador que la ira. «Explica las fotos». No era una petición, era una orden. Bianca adoptó su primera estrategia. Negación total con indignación performática. «No sé de qué estás hablando. Esta mujer está mintiendo, está loca». Irrumpió en el cuarto, me quitó a Lucas y se inventó esta historia absurda. Su voz temblaba con ultraje cuidadosamente calibrado. «Eduardo, ¿vas a creerle a una empleada que apenas conoces sobre mí? Tu prometida». Eduardo le mostró el celular con las fotos de los moretones, la evidencia innegable en píxeles fríos. «Explica los moretones entonces. Explica las marcas en diferentes etapas de curación».
Bianca cambió de estrategia con la fluidez de alguien acostumbrado a manipular narrativas. Lucas es un bebé difícil, Eduardo. Tú no estás con él todo el día. Llora sin parar. Es imposible. Pierdo la paciencia a veces. Sí, pero lastimarlo, nunca. Se cae, se golpea. Es torpe como todos los bebés. Su voz estaba subiendo de volumen, perdiendo el control cuidadoso. Deberías estar de mi lado. Eduardo cerró los ojos, respiró profundamente cuando los abrió. Había lágrimas. Acabas de admitirlo. Dijiste, pierdo la paciencia. Su voz se quebró. Mi hijo de 1 año tiene marcas de dedos en los brazos. Bianca, los bebés no se crean eso a sí mismos. Y entonces vinieron los flashbacks, memorias reorganizándose en patrones terribles. Lucas llorando desesperadamente cada vez que Bianca se acercaba, interpretado como caprichos infantiles, los pesadelos todas las noches, interpretados como duelo por Marina, la regresión en el desarrollo, dejando de intentar hablar, interpretado como una fase normal. Los gritos cuando Bianca intentaba alimentarlo, interpretado como berrinches, señales gritando a todo volumen que él, cegado por su propio dolor y confianza equivocada, había ignorado completamente. ¿Por cuánto tiempo?, lo preguntó Eduardo, su voz ronca. ¿Por cuánto tiempo lastimaste a mi hijo mientras yo estaba trabajando? Bianca vio que estaba perdiendo terreno. Intentó otra táctica. Victimización mezclada con rabia justificada. Tú no entiendes. Yo no pedí cuidar a tu hijo. Acepté estar contigo. Acepté relacionarme con un viudo. Y heredé a un niño problemático en el paquete. El veneno salía ahora sin filtro. Se suponía que yo debía ser la prioridad, pero siempre es Lucas esto, Lucas aquello. Intenté, Eduardo, de verdad intenté, pero llora todo el tiempo, me saca de quicio. No fue mi intención lastimarlo, pero él provoca. El silencio que siguió era tan absoluto que Clara podía escuchar su propio corazón latiendo. Eduardo estaba blanco, temblando de una furia que era casi palpable. Sal de mi casa. Su voz era baja, letal. Ahora, Eduardo, no seas ridículo, podemos hablar sobre... Fuera... El grito resonó en las paredes. Sal ahora mismo antes de que llame a la policía. Agrediste a mi hijo, a un niño, eres un monstruo. Bianca, al darse cuenta de que todo había terminado, mostró finalmente su verdadera cara, odio puro, sin maquillaje ni actuación. Te vas a arrepentir, los voy a destruir a ambos, señaló a Clara con un dedo acusador. Especialmente a ti, empleada de mierda que metió la nariz donde no la llamaron. Voy a acabar con tu vida miserable. Eduardo avanzó amenazadoramente. Sal ahora o te saco a la fuerza. Bianca tomó su bolso, pero en la puerta se giró una última vez. Esto no ha terminado. Mi abogado se pondrá en contacto. La puerta se cerró con un golpe que resonó como un trueno. El silencio posterior era denso, pesado. Eduardo se derrumbó en el sofá, la cabeza entre las manos, sollozando con una culpa devastadora. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciego? Le fallé a mi hijo, Clara, vacilante. Se acercó con Lucas dormido finalmente en sus brazos, exhausto de tanto llorar. Usted no sabía, ella lo ocultó bien. Lo importante es que ahora está a salvo. Eduardo la miró con una mezcla de gratitud y vergüenza que era dolorosa de presenciar. Tú lo salvaste. Si no fuera por ti, no pudo terminar la frase. Gracias, gracias por ser valiente, gracias por protegerlo cuando yo fallé. Cualquier persona habría hecho lo mismo, respondió Clara suavemente. Eduardo negó con la cabeza. No, muchas personas habrían ignorado todo por miedo o conveniencia. Tú elegiste lo correcto sabiendo que sufrirías consecuencias. Eso es excepcional. Se recompuso lentamente. Necesito llevarlo al hospital, documentar todo, examen completo, fotos oficiales, y necesito un abogado. Esto no puede quedar así. Clara le pasó a Lucas cuidadosamente.
Eduardo sostuvo a su hijo como si fuera cristal quebradizo. Lucas se despertó, vio a su padre e hizo una mueca no de miedo, sino de seguridad. Eduardo lloró de nuevo. Clara, prometo que voy a protegerte también. Bianca te amenazó. No voy a permitir que te haga nada. Y tienes mi palabra, Clara asintió. Pero internamente el miedo era una serpiente fría, enroscada en su estómago. Bianca tenía un poder que ella no tenía. Dinero, contactos, la habilidad de destruir vidas con unas pocas llamadas telefónicas. Eduardo salió con Lucas hacia el hospital. Clara se quedó en la mansión vacía, sentada en aquella sala inmensa, temblando mientras la adrenalina se disipaba de su sistema. La realización de lo que había hecho, de las posibles consecuencias, cayó sobre ella con el peso de una lápida. Tomó su celular y llamó a su madre. «Mamá, pasó algo en el trabajo. Estoy bien, pero puede que pierda este empleo». Su voz se quebró. Dona Sonia preguntó, «¿Qué hiciste, hija?» Clara respiró temblorosamente. «Lo correcto. Espero que haya sido lo correcto». Volvió a casa al final del día, exhausta física y emocionalmente. Eduardo le había enviado un mensaje. «En el hospital ahora. Los médicos están documentando todo. Gracias de nuevo. Tómate mañana libre, pero no te preocupes. Todavía trabajas para mí. De hecho, ahora eres más que una empleada. Eres amiga de esta familia». Clara leyó el mensaje repetidamente, amiga, palabra extraña viniendo de un millonario, pero traía algo de consuelo, un salvavidas en aguas turbulentas. Esa noche durmió mal, con pesadillas donde los gritos de Lucas se mezclaban con las amenazas de Bianca en un coro discordante de terror. 850 palabras, capítulo 4. El contraataque 2 días después. Clara no había vuelto al trabajo todavía. Eduardo había insistido en que descansara, pero el descanso era imposible cuando cada minuto se sentía como esperar a que cayera una guillotina. Estaba inquieta en su casa pequeña, mirando el celular como si fuera a explotar, esperando el golpe que sabía que vendría en la mansión. Eduardo se había convertido en un torbellino de acción calculada. Contrató al DR, Renato Almeida, un abogado especializado en derecho de familia, con reputación nacional. Un hombre serio de 50 años que cobraba por hora lo que Clara ganaba en un mes. La reunión ocurrió en el estudio de Eduardo, y Clara fue convocada para participar, aunque sentirse fuera de lugar en aquel espacio de libros caros y muebles de cuero era una sensación que ya conocía bien. El DR. Renato escuchó el relato completo con expresión profesionalmente neutral. Examinó las fotos que Clara había tomado con la meticulosidad de un detective. Evidencia fuerte, muy fuerte. Su presencia de ánimo al documentar inmediatamente fue crucial, señorita Clara, por primera vez en días. Clara sintió algo parecido a la validación. Eduardo presentó la documentación médica. El informe completo del Hospital Santa María detallaba 8 contusiones en diferentes etapas de curación, 3 moretones recientes del día del incidente, 5 antiguos variando entre 1 y 3 semanas. Los médicos habían sido claros y directos. Las lesiones eran consistentes con abuso físico infantil, no con caídas accidentales. El patrón de las marcas indicaba contención forzada por manos adultas. «Esto es grave», dijo el Dr. Renato. «Muy grave. Iniciaremos 2 procesos paralelos, uno civil buscando protección integral del menor y restricción de contacto, otro criminal por maltrato infantil. Señorita Clara, ¿está dispuesta a testificar?» Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero asintió. «Sí, haré lo que sea necesario para proteger a Lucas». El DR. Renato la miró con algo que podría haber sido respeto. «Prepárese para el contraataque. Personas como Bianca generalmente intentan destruir la credibilidad de los testigos». Clara tragó saliva. Eduardo habló con fiereza protectora. «Yo protegeré a Clara. Lo que sea que Bianca intente, tendrá que pasar por mí primero». Pero Bianca ya había comenzado su venganza silenciosa.
Aquella misma tarde, Clara recibió una llamada extraña de la dueña de la agencia de empleos domésticos, donde estaba registrada. Clara, necesitamos hablar. Recibimos una denuncia grave sobre ti. Alegan robo en un empleo anterior y comportamiento inapropiado. Tenemos que investigar. Hasta entonces, estás suspendida de nuestra lista. Clara sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Qué? Yo nunca robé nada. ¿De dónde salió eso? La mujer sonaba incómoda. Denuncia anónima pero detallada. Lo siento, son procedimientos. La llamada terminó. Clara se quedó mirando el teléfono, las manos temblando mientras comprendía. Bianca estaba cumpliendo su amenaza. En los días siguientes, la situación empeoró como una infección que se propaga. Clara recibió llamadas de 3 familias donde había trabajado anteriormente, todas con versiones similares de la misma historia. Alguien había llamado alegando que Clara tenía problemas mentales, que había robado objetos, que había tenido comportamiento extraño con los hombres de las casas. Todas cortaron lazos inmediatamente, sin darle oportunidad de defenderse, como si fuera una enfermedad contagiosa. Clara tenía 4 entrevistas agendadas para otros trabajos. Su red de seguridad cuidadosamente construida, una por una fueron canceladas, siempre la misma excusa transparente: llenamos la vacante o reconsideramos los requisitos. Clara sabía la verdad, alguien estaba llamando antes de que ella llegara, envenenando cada oportunidad, destruyendo sistemáticamente su reputación profesional, como quien derriba fichas de dominó. En casa, la situación financiera se volvió tensa como una cuerda a punto de romperse. Clara había gastado sus ahorros comprando medicamentos para su madre el mes anterior. Eduardo estaba pagándole normalmente, pero Clara era pragmática hasta la médula. Sabía que eso podía no durar. Necesitaba una red de seguridad, otros empleos posibles, pero esa red estaba siendo destruida hilo por hilo. Gabriel llegó de la escuela con expresión sombría. Había perdido la beca parcial por falta de pago de una cuota de 350 reales que la familia no tenía. Mamá ya está enferma, Clara. No quiero ser una carga más. Tenía 16 años, pero hablaba como un adulto que había envejecido demasiado rápido. Clara lo abrazó sintiendo las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. Todo va a estar bien. Yo lo resolveré. Mentiras piadosas que ambos reconocieron como tales. Dona Sonia empeoró. El estrés había disparado su presión arterial a niveles peligrosos. Clara gastó otros 200 reales en una consulta de emergencia y medicamentos nuevos. Sus ahorros, cero, su margen de error inexistente. Eduardo notó la tensión en Clara cuando ella volvió finalmente al trabajo. ¿Todo bien, Clara? Con ese orgullo que era tanto su fortaleza como su debilidad, mintió. Sí, señor, pero Eduardo no era tonto. Investigó discretamente a través de sus contactos y descubrió lo que Bianca estaba haciendo. Una campaña de difamación sistemática. Llamadas a cada empleo previo de Clara, a cada contacto profesional, destruyendo su reputación con la eficiencia cruel de alguien que sabe exactamente cómo usar el poder como arma. La convocó para una conversación seria en su estudio. Sé lo que Bianca está haciendo, llamando a tus empleos, destruyendo tu reputación. Clara no negó, no tenía sentido. No voy a permitirlo. Quiero ayudarte financieramente hasta que la situación se estabilice. El orgullo de Clara se erizó como un gato acorralado. No necesito caridad, señor Eduardo. No es caridad, respondió él con firmeza. Es responsabilidad. Estás sufriendo consecuencias por proteger a mi hijo. Es mi obligación protegerte también. Tensión en el aire, espesa como humo. Clara quería aceptar con cada fibra de su ser agotado, pero su dignidad gritaba en protesta. Eduardo percibió la batalla interna. Trátalo como un préstamo entonces, sin intereses. Sin prisa, pagas cuando puedas, Clara consideró. Necesitaba ser práctica. La supervivencia importaba más que el orgullo cuando tu familia dependía de ti.
Está bien, pero lo pagaré de vuelta cada centavo. El acuerdo fue sellado con un apretón de manos. Entonces vino la noticia que convirtió el miedo en terror absoluto. El DR. Renato llegó con expresión grave. Bianca había contratado al DR. Marcelo Figueiredo, un abogado conocido por tácticas agresivas y cuestionables, pero terriblemente eficiente, y peor aún. Bianca había iniciado un proceso de difamación contra Clara, alegando que había inventado acusaciones falsas movida por celos e interés en Eduardo. La demanda, 100.000 reales de indemnización. Clara recibió la notificación oficial en su casa. 100.000 reales, una cantidad imposible, absurda, claramente diseñada para intimidar y destruir. Clara sintió que las paredes se cerraban, que el aire se volvía espeso como cemento. Su primer ataque de pánico en la vida. No podía respirar. El mundo giraba. Puntos negros flotaban en su visión. Gabriel, asustado, llamó a Eduardo desesperado. Eduardo llegó en 20 minutos a la casa humilde de Clara, la primera vez que visitaba aquel lugar. El barrio simple, con calles sin pavimentar, casas pequeñas pero limpias, el contraste gritante con su mundo de mansiones y Mercedes, encontró a Clara hiperventilando. Su madre, intentando calmarla con manos temblorosas por su propia enfermedad. Eduardo se arrodilló frente a Clara, su voz calmada y firme como un ancla. Respira, Clara. Conmigo. Inspira, expira. Guió su respiración con paciencia infinita hasta que el pánico retrocedió como una marea. Cuando Clara pudo hablar, su voz era un susurro roto. Va a destruirme, no tengo dinero para un abogado, va a ganar y voy a deber 100.000 reales, voy a perder todo, mi familia va a sufrir por mi culpa. El desespero era total, absoluto. Eduardo tomó sus manos con firmeza. No, no va a pasar, el DR, Renato te defenderá también, este proceso es intimidación, no va a prosperar, hiciste lo correcto, no puedes ser castigada por eso, pero ¿y si no puede probarlo? ¿Y si piensan que inventé todo? ¿Y si tenemos evidencia, fotos, informes médicos, testimonios? La verdad está de nuestro lado, pero Clara no se convenció fácilmente. Fue una noche larga de insomnio, de dar vueltas en la cama, cuestionando cada decisión. Visitó a Lucas dormido pacíficamente en su cuna y el pensamiento se solidificó. Valió la pena, aunque le costara todo, valió la pena. El capítulo terminó con Clara sentada a la mesa de la cocina a las 3 de la madrugada, mirando fijamente la notificación del proceso. Gabriel bajó. Tampoco podía dormir. Se sentó a su lado en silencio compartido. «Hiciste lo correcto, hermana. Papá estaría orgulloso». Mencionó a su padre fallecido, quien siempre les había enseñado sobre hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Clara lloró. Gabriel la abrazó. Un pequeño momento de fuerza familiar en medio del caos que amenazaba con devorarlos. 850 palabras. Capítulo 5. Entre la dignidad y la supervivencia, una semana después de la notificación, Clara estaba en una espiral descendente psicológica. No conseguía dormir más de 3 o 4 horas por noche. Perdió 3 kilos que no podía darse el lujo de perder. Círculos oscuros marcaban su rostro como moretones. Había vuelto a roerse las uñas, un hábito nervioso que no tenía desde la adolescencia, cuando su padre había muerto y el mundo se había vuelto precario. Trabajaba en la mansión mecánicamente, moviendo el trapeador, limpiando ventanas, organizando habitaciones, pero su mente estaba en otro lugar. Eduardo lo notaba, preocupado, pero respetaba su espacio mientras la monitoreaba de lejos como quien vigila a alguien al borde de un acantilado. El DR Renato preparaba la defensa contra el proceso de difamación, reuniéndose con Clara para preparar su testimonio futuro. «Señorita Clara, necesitamos que esté mentalmente fuerte para esto. ¿Está bien?» Clara mintió. «Estoy bien». Él no le creyó, pero no presionó. En casa,
La situación se deterioraba como fruta podrida. Dona Sonia necesitaba un medicamento nuevo para la diabetes, 450 reales mensuales que el plan de salud básico no cubría. Gabriel había conseguido trabajo de medio tiempo en un supermercado para ayudar, pero ganaba 600 reales al mes que apenas cubrían sus propias necesidades básicas. Clara hacía cuentas obsesivamente en papeles arrugados. Alquiler 800 reales, servicios 300, comida 600, medicamentos 450, total 2.150 reales, su salario con Eduardo, 2.500. Sobraban 350 para emergencias, transporte, cualquier imprevisto. El margen de error era inexistente y había un proceso de 100.000 reales suspendido sobre su cabeza como una guillotina. Clara comenzó a considerar lo impensable, desistir del testimonio, hacer un acuerdo con Bianca. Tal vez, si se retractaba, dijera que había exagerado. Bianca dejaría a su familia en paz. Lucas quedaría con Eduardo de todas formas. El padre biológico tenía derechos. Su testimonio tal vez ni siquiera era crucial. Era una racionalización peligrosa, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido terrible hacía. Supervivencia versus principios. ¿Qué valía más cuando tu familia estaba sufriendo? El jueves por la tarde, Clara fue a visitar a Lucas en su cuarto, una rutina que había desarrollado. Pasaba 15 minutos jugando con él después de terminar la limpieza de ese piso. Lucas la vio y se iluminó completamente gritando ¡caca! En su intento de decir Clara, extendió sus bracitos regordetes, queriendo que lo cargara. Clara lo tomó y Lucas se acurrucó en su cuello. Seguro, confiado, hizo sonidos de bebé feliz, le mostró un juguete nuevo, se rió cuando ella hizo una mueca graciosa. Fue un momento de claridad devastadora. Este bebé confiaba en ella, literalmente. Si ella retrocedía, si dejaba que Bianca saliera impune, ¿qué mensaje estaba enviando? Que proteger niños valía solo hasta que se volviera difícil. Que los niños vulnerables no merecían voces si esas voces costaban caro. Clara lloró sosteniendo a Lucas, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. La decisión se solidificó dolorosamente. No podía retroceder, no iba a retroceder, no importaba el costo personal. Algunas cosas eran más importantes que la supervivencia financiera. La integridad era una de ellas, pero la decisión venía con terror genuino. Clara era consciente de que podía perder todo. Reputación, estabilidad, futuro profesional. Su familia podía sufrir, pero la alternativa, abandonar a Lucas, era insoportable. Una traición que no podría vivir consigo misma. Eduardo la encontró llorando con Lucas. Clara, ¿qué pasó? Ella con voz quebrada. No puedo abandonarlo. Pensé en desistir, hacer un acuerdo, proteger a mi familia, pero no puedo. No importa lo que me pase. Él necesita a alguien que no se rinda. Eduardo, profundamente conmovido por la valentía rota de esta mujer, no estás sola en esto. No voy a dejarte caer, lo prometo. Se acercó, vacilante, y abrazó a Clara y Lucas juntos. Un momento de vulnerabilidad compartida, de humanidad que trascendía las diferencias de clase. Clara sintió por primera vez que tal vez realmente no estaba sola. Aquella noche, Eduardo organizó una reunión formal con Clara y el Dr. Renato. Clara ha decidido oficialmente que va a testificar, cueste lo que cueste. Así que esto es lo que haremos. Presentó una propuesta estructurada con la precisión de un hombre de negocios que se había convertido en protector. 1. El Dr. Renato defendería a Clara en el proceso de difamación. Eduardo pagaría todos los honorarios. 2. Eduardo garantizaría estabilidad financiera para la familia de Clara durante todo el proceso judicial mediante préstamos sin intereses. 3. Clara continuaría trabajando en la mansión con salario aumentado de 2.500 a 4.000 reales.
reconociendo la importancia de lo que había hecho. 4. Si Clara perdía el proceso de difamación, improbable pero posible, Eduardo cubriría la indemnización. El orgullo de Clara se rebeló. No puedo aceptar todo eso. Es demasiado. Yo no. Eduardo la interrumpió gentilmente. Salvaste a mi hijo. Estás sufriendo represalias por hacer lo correcto. Esto no es caridad. Es justicia. Y honestamente, Clara, insisto, no voy a permitir que pagues este precio sola. El Dr. Renato intervino. Señorita Clara, si me permite, acepte. Los testigos necesitan ser protegidos. Así es como el sistema debería funcionar. El señor Eduardo está haciendo lo correcto, Clara, con lágrimas rodando por su rostro. Finalmente cedió, bajo el peso de la necesidad y el agradecimiento. Está bien, pero lo pagaré de vuelta. Puede tomar años, pero lo pagaré. ¿Cuándo? Y si puedes, sin presión, respondió Eduardo. El acuerdo fue formalizado. Eduardo insistió en hacerlo todo legal y transparente. Documentos firmados que convertían la ayuda en préstamo, manteniendo la dignidad de Clara intacta. La relación entre Clara y Eduardo cambió sutilmente después de eso. Las conversas se volvieron más largas, más personales, navegando territorios que antes habrían sido impensables. Un día, mientras organizaba el estudio de Eduardo, una nueva responsabilidad, Clara vio una foto enmarcada de la difunta esposa, una mujer hermosa sonriendo, sosteniendo al bebé, Lucas, recién nacido. Eduardo entró y vio a Clara mirando la foto. Marina, era increíble. Su voz era suave, nostálgica pero ya no devastada. Te habría adorado. Siempre decía que el carácter importa más que cualquier otra cosa. Era hermosa, dijo Clara suavemente. Por dentro y por fuera, como tú. La pausa que siguió era cargada de algo no dicho. Eduardo se dio cuenta de lo que había dicho. Clara sintió que el calor subía a sus mejillas. Una tensión extraña, no incómoda, pero nueva. Eduardo se aclaró la garganta. Perdón, no quise. Fue solo una observación. Gracias, señor Eduardo. Eduardo, puedes llamarme Eduardo. Señor, me hace sentir como si tuviera 80 años. Sonrió y Clara sonrió de vuelta, la primera sonrisa genuina en semanas. Eduardo, entonces, el momento fue interrumpido por Lucas llorando, despertando de su siesta. Ambos fueron hacia él juntos, una rutina cooperativa que habían desarrollado. Eduardo tomó a su hijo, Clara ayudó a cambiarle el pañal, trabajando en sincronía como si hubieran estado haciendo esto durante años. Eduardo observó a Clara interagir con Lucas, gentileza genuina, amor que no puede fingirse, y pensó, cómo casi dejó que un monstruo como Bianca se acercara a su hijo, mientras una mujer de verdadera bondad había estado allí todo el tiempo, invisible por la diferencia de clase que él había sido criado para considerar insalvable. Clara observó a Eduardo con Lucas, padre dedicado intentando compensar el tiempo perdido, amor obvio en cada gesto, y pensó, ¿cómo puede un hombre rico y poderoso ser tan humilde y agradecido, tan diferente de Bianca y su crueldad helada? La atracción aún no era reconocida conscientemente, pero la semilla estaba plantada, creciendo en el suelo fértil del respeto mutuo y la vulnerabilidad compartida. Eduardo invitó a Clara a cenar en la mansión, no en la cocina del servicio, sino en el comedor principal. Eres más que una empleada ahora, eres, amiga, parte de la vida de Lucas. Cena con nosotros, por favor. Clara aceptó, nerviosa. La cena fue sorprendentemente cómoda. Conversaron sobre todo. Infancias, sueños, miedos. Eduardo sobre la presión de ser empresario y padre soltero. Clara sobre crecer pobre pero amada, perder a su padre temprano, cuidar de su familia. Lucas en su silla alta entre ellos, ocasionalmente interrumpiendo con sonidos de bebé, un sentido de familia temporal, un santuario en medio del caos legal que se acercaba como una tormenta. El capítulo terminó con Clara volviendo a casa tarde. Eduardo había insistido en que el chófer la llevara.
En el auto reflexionó. Su vida había dado un giro de 180 grados, pero extrañamente, a pesar del miedo, sentía que estaba en el camino correcto. Y sentía algo más, algo que no debería sentir por su empleador, algo que asustaba tanto como el proceso judicial. Se estaba apegando no solo a Lucas, sino a Eduardo también. Peligroso, complicado, pero innegable. 850 palabras. Capítulo 6. Revelaciones perturbadoras 3 semanas antes de la audiencia. La preparación se intensificó como una sinfonía acercándose a su crescendo. El estudio del decret. Renato se había transformado en una sala de guerra. Documentos esparcidos por todas las mesas, fotos ampliadas de los moretones de Lucas en tableros, una línea de tiempo detallada de eventos marcada con chinchetas de colores. Era como estar dentro de una serie de crímenes, excepto que el crimen era real y la víctima era un bebé que apenas había comenzado a vivir. La DRA, Patricia Moura, psicóloga infantil especializada en trauma con 30 años de experiencia, fue contratada para evaluar a Lucas. Eduardo estaba aprensivo. Sus manos temblaban cuando firmó el consentimiento. Su hijo tendría que revivir el trauma a través de la evaluación, y la idea lo enfermaba. ¿Es necesario?, había insistido el DR Renato con firmeza profesional. El juez necesita entender la extensión del daño psicológico. La evaluación ocurrió a lo largo de 3 sesiones en el consultorio cálido y colorido de la DRA. Patricia, ella usó técnicas no verbales porque Lucas, con solo 1 año, no podía verbalizar su trauma, observación de comportamiento, reacciones a estímulos, juegos terapéuticos diseñados para revelar lo que las palabras no podían expresar. En la primera sesión, Lucas jugaba normalmente con bloques de construcción y autos de juguete, explorando con la curiosidad natural de un niño pequeño. Entonces ladra Patricia introdujo una muñeca femenina con cabello rubio largo. Similar a Bianca, la reacción fue inmediata y desgarradora. Lucas retrocedió como si la muñeca fuera fuego. Su expresión se cerró, comenzó a llorar. No era el llanto de un berrinche. Era el llanto de miedo genuino. Terror visceral. Cuando la muñeca fue removida, se calmó gradualmente. La segunda sesión observó interacciones. Lucas con Eduardo, confiado, buscaba contacto, reía libremente. Lucas con Clara, igualmente confiado, seguro, se acurrucaba en sus brazos. Lucas con un extraño neutral, tímido pero curioso, comportamiento normal. Lucas cuando una mujer rubia, la asistente de la DRA, Patricia, entró a la sala. Y pánico absoluto, agarró a Eduardo, gritó con terror que era desproporcionado a la situación. La tercera sesión involucró dibujos asistidos. La DRA, Patricia guiaba la mano de Lucas, observando sus elecciones instintivas. El bebé elegía colores oscuros, negros, grises, marrones, repetidamente cuando la muñeca rubia estaba presente en su campo de visión. Cuando la muñeca era removida, elegía colores vibrantes, rojos, amarillos, azules. Ladrá. Patricia compiló un informe de 20 páginas que era devastador en su precisión clínica. Se reunió con Eduardo, el deuter, Renato y Clara, a pedido de Eduardo, para presentar los hallazgos en el estudio silencioso de la mansión. La revelación fue como una bomba nuclear de palabras. Lucas presenta TPT, trastorno de estrés postraumático, en un bebé de 1 año. Es raro, pero ocurre en casos de abuso severo y sistemático. Hizo una pausa para dejar que las palabras se hundieran como piedras en agua. Basándome en los síntomas y el desarrollo del cuadro, estimo que el abuso comenzó hace aproximadamente 4 meses, no apenas las últimas semanas como se pensaba inicialmente. Eduardo se puso blanco como papel. 4 meses, pero eso significa... La DRA Patricia asintió gravemente. Significa que el abuso comenzó prácticamente desde que la señora Bianca entró en la vida de Lucas.
El flashback visual fue doloroso. Una reorganización total de recuerdos. 4 meses atrás, apenas un mes después de iniciar la relación con Bianca, Eduardo la había invitado a mudarse a la mansión para conocernos mejor, para que te acostumbres a Lucas. Había dicho: qué broma cruel. Bianca no se estaba acostumbrando a Lucas, estaba abusando de él sistemáticamente. Eduardo revisó cada memoria con nuevo entendimiento horrible. Lucas había comenzado a tener pesadillas justo después de que Bianca se mudara. Había dejado de intentar hablar palabras nuevas, una regresión preocupante. Desarrolló comportamientos que antes no tenía. Volvió a despertarse de madrugada. Dejó de explorar solo. Se volvió extremadamente apegado a Eduardo, como si tuviera miedo de quedarse solo. Rechazaba el regazo de Bianca incluso cuando ella fingía gentileza frente a Eduardo. Señales gritando a todo volumen. Él las había atribuido al duelo, a procesar la muerte de Marina. El psicólogo consultado en ese momento había reforzado la teoría. Los niños procesan el duelo de forma regresiva. Es normal, pero no era duelo, era trauma activo y continuo. Eduardo salió de la sala con paso tambaleante. Fue al baño, se arrodilló frente al inodoro y vomitó. La culpa era física, tangible, una enfermedad que no podía expulsar completamente. Clara fue tras él, encontrándolo agachado en el piso de mármol frío. Le fallé, sollozó Eduardo. Traje un monstruo a mi casa y expuse a mi hijo a ella durante meses. Clara se arrodilló a su lado. Lo abrazó con una ternura que trascendía su relación de empleador-empleada. No sabías. Ella te engañó. Personas como Bianca son expertas en esconder quiénes realmente son. Debía haber visto, soy su padre. Debía haberlo protegido. Y lo estás protegiendo ahora, dijo Clara con firmeza. Eso es lo que importa. Lucas está seguro. Ella nunca más lo lastimará. Era un momento de consuelo profundo. Vulnerable, Eduardo se aferró a Clara como a un salvavidas. De vuelta a la reunión, Renato continuó. Este informe es poderoso, increíblemente poderoso. Ningún juez va a ignorar TPT en un bebé. Pero, vaciló, Bianca va a contraatacar ferozmente. Figueiredo ya está difundiendo que el proceso es fabricado, que Clara tiene interés romántico en Eduardo y lo inventó todo para separarlos. Es ridículo, dijo Eduardo con furia. Ridículo pero efectivo para sembrar duda, respondió el doctor Renato. Necesitamos estar preparados. En la audiencia van a atacar la credibilidad de todos, Clara. Los médicos, incluso la tuya, Eduardo, más evidencia fue recolectada meticulosamente. Renato entrevistó al Dr. Carlos Méndez, el pediatra de Lucas. El médico revisó sus notas con expresión cada vez más sombría. Vi a Lucas 2 veces en los últimos meses. Una vez Bianca lo trajo. Recuerdo que fue impaciente, irritada cuando él lloraba en la sala de espera. Anoté aquí: madre demuestra baja tolerancia a comportamiento infantil normal. Pensé en comentarlo con el padre, pero el arrepentimiento era claro en su rostro. Entrevistas con los empleados de la mansión revelaron más piezas del rompecabezas. Dona Marlene, la gobernanta. Siempre encontré a Bianca fría con el niño, pero no era mi lugar comentar. Jorge, el jardinero de 58 años, vi a Bianca en el jardín gritándole a Lucas. Lo sostenía por los brazos. Apretado, él lloraba. Yo no hice nada. Tenía miedo de perder mi trabajo, Carla, la ex niñera despedida 3 meses antes, finalmente dispuesta a hablar. Bianca me despidió porque yo era demasiado protectora con Lucas. La verdad es que no le gustaba que interfiriera cuando ella perdía la paciencia. Una vez entré al cuarto y estaba gritándole por haber regurgitado en su ropa. Lo sostenía lejos de su cuerpo, con asco. Cuando me vio, cambió completamente, fingiendo preocupación maternal.
El Dünner. Renato montó una línea de tiempo visual con todas las piezas, 4 meses de señales, múltiples testigos, deterioro psicológico progresivo de Lucas. Un caso que se volvía cada vez más irrefutable, pero había una complicación que convirtió el miedo de Clara en terror paralizante. Bianca estaba construyendo su propia narrativa a través de los medios. Dio una entrevista llorosa para un programa sensacionalista de televisión, el tipo que explota tragedias para ratings. Amaba a Lucas como si fuera mi hijo. Eduardo estaba devastado por la pérdida de Marina. Intenté ayudar, crear una familia, pero la empleada doméstica, Clara, estaba obsesionada con Eduardo. Me veía como una amenaza. Inventó estas acusaciones horribles para sacarme del camino. La reportera, con empatía ensayada. Pero y los moretones, Bianca, con lágrimas perfectamente calculadas. Lucas es un bebé activo, se cae mucho, siempre lo llevaba al médico cuando era necesario. Clara distorsionó todo. Tomó fotos en ángulos que hacen que parezca peor. La entrevista se volvió viral, las redes sociales explotaron, la opinión pública se dividió brutalmente, la mitad apoyaba a Clara como denunciante valiente, la mitad apoyaba a Bianca como mujer injustamente acusada. Las consecuencias para Clara fueron devastadoras. Su vida se convirtió en un infierno público. Era reconocida en la calle, insultada por desconocidos que habían visto la entrevista. Chismosa, interesada en las redes sociales, su perfil, que apenas usaba, fue invadido por comentarios crueles. Destruyó una familia por interés, empleada doméstica queriendo convertirse en señora. Gabriel volvió de la escuela con un ojo morado. Había peleado con un compañero que había insultado a Clara. Dona Sonia tuvo una crisis de ansiedad. Su presión se disparó a niveles peligrosos. La humillación pública en una comunidad donde habían vivido 20 años era insoportable. Clara alcanzó el fondo del pozo emocional. Sola en su cuarto una noche, contempló seriamente desistir, tomar todo lo que tenía y mudarse con su familia a otra ciudad. Comenzar de nuevo lejos. Eduardo y el Dürr. Renato podían luchar sin ella. Tenían informes médicos, otros testimonios. Estaba redactando un mensaje de desistimiento para Eduardo cuando sonó el timbre. Eran las 9 de la noche. ¿Quién sería? Gabriel atendió, su voz sorprendida. «Clara, hay una mujer aquí». Clara bajó. Una mujer de 30 años, elegante pero no ostentosa, cabello castaño, ojos inteligentes que habían llorado recientemente. «Clara Méndez, mi nombre es Juliana Santos. Necesito hablar contigo». Clara, desconfiada. ¿Sobre qué? Sobre Bianca Rocha. Yo era su mejor amiga. El capítulo terminó con esa revelación suspendida en el aire como una promesa o una amenaza, y Clara invitando a Juliana a entrar sin saber que esta conversación cambiaría completamente el curso del caso. 850 palabras. Capítulo 7. Alianzas inesperadas se sentaron en la pequeña sala de la casa de Clara. Un espacio modesto con sofá desgastado y fotos de familia en marcos baratos en las paredes. Juliana Santos estaba nerviosa, retorciendo su bolso de cuero como si fuera un salvavidas. El contraste entre su ropa cara y el entorno humilde era marcado. Pero ella no parecía notarlo o importarle. «Vi la entrevista hoy», comenzó Juliana con voz temblorosa. «No aguanté más. Necesito contar la verdad». Clara permaneció cautelosa. Años de decepción le habían enseñado a no confiar fácilmente. ¿Por qué ahora?» Juliana respiró profundamente, como alguien a punto de saltar de un acantilado. «Porque yo sabía, no sobre el abuso, eso lo juro, eso no lo sabía, pero sabía que Bianca no amaba a Lucas, ni siquiera amaba realmente a Eduardo. Ella me contó sus planes». Hizo una pausa, reuniendo coraje. Bianca conoció a Eduardo en un evento de caridad, cuando descubrió que era un viudo millonario con un hijo. Me dijo textualmente:
Jackpot. Solo necesito aguantar al mocoso hasta el matrimonio. Después lo pongo en un internado o algo así. Clara sintió náusea. ¿Ella dijo eso? ¿Textualmente? Sí, confirmó Juliana. Yo me reí. Pensé que era una broma de mal gusto. Pero a medida que la relación avanzaba, me di cuenta de que no era broma. Bianca se quejaba constantemente sobre Lucas. Lo llamaba obstáculo, carga, error de Marina. Decía que Eduardo era la compensación, el estatus y el dinero valían aguantar al niño llorón. Cuando estalló el escándalo, Bianca me llamó, dijo que había sido expuesta por una empleada doméstica envidiosa y que yo necesitaba apoyarla públicamente. Yo no quise involucrarme. Ignoré sus llamadas, pero hoy, viendo la entrevista, viéndola hacer el papel de víctima cuando sé quién es realmente, no puedo quedarme callada. Clara estudió a Juliana buscando señales de engaño. Sabes el riesgo, ¿verdad, Bianca? Vendrá por ti. Juliana asintió. Lo sé, pero un niño fue abusado. Si no hablo, soy cómplice. Debí haber hablado antes. Clara llamó a Eduardo. Urgente. Eduardo y el dotere. Renato llegaron en 40 minutos a aquella casa humilde en el suburbio. Juliana repitió su testimonio mientras el doctor Renato grababa con su permiso. ¿Está dispuesta a testificar bajo juramento? Sí, respondió Juliana firmemente. Y tengo más, mensajes antiguos, no los borré. Mostró conversaciones de WhatsApp preservadas meticulosamente. Bianca a Juliana, 3 meses atrás. Lucas fue insoportable hoy. Gritó durante 1 hora. Tuve que encerrarlo en su cuarto para no hacer algo de lo que me arrepintiera. Juliana había respondido, Bianca, eso es cruel. Bianca, ¿no entiendes? Cuando seas madre, verás, no todas somos madonas maternales. Otro mensaje, 2 meses atrás. Eduardo quiere posponer la boda. Quiere que Lucas se acostumbre a mí primero. Ridículo. Voy a tener que fingir que me gusta ese mocoso por más tiempo. Juliana, si no te gusta, ¿por qué estás con Eduardo? Bianca, por el resto, obviamente, la mansión, la cuenta bancaria, el estatus, vale la pena. El DR. Renato sonrió por primera vez en semanas. Esto es oro, motivación, premeditación, desdén por el niño, todo documentado. Se volvió hacia Juliana. Acabas de cambiar este caso completamente. En los días siguientes, más testigos emergieron en un efecto dominó, como si la valentía de Juliana hubiera dado permiso a otros para finalmente hablar. Jorge, el jardinero, finalmente buscó al doetre. Renato, oficialmente, relató en detalle. Vi a Bianca en el jardín sosteniendo a Lucas por los brazos. Sacudiéndolo, el bebé lloraba, ella gritaba, «Cállate o te dejo aquí afuera solo». Lucas tenía tal vez 8 meses en ese entonces. Me quedé shock, pero tengo 58 años. Necesito trabajar. Tuve miedo. ¿Por qué hablas ahora?, preguntó el doctor Renato. Mi nieta tiene la edad de Lucas. Imaginé si alguien le hiciera eso y nadie hablara. No puedo quedarme callado más, Carla. La ex niñera presentó sus propias pruebas, un diario que había mantenido, una práctica común entre niñeras profesionales. 15 de junio. Bianca irritada hoy. Lucas lloró cuando ella lo cargó. Ella comentó, niño insoportable. Ofrecí ayuda. Rechazó con aspereza. 22 de junio, encontré a Lucas llorando en su cuna, solo. Por más de 1 hora, Bianca estaba en el teléfono en el jardín, riendo. Cuando pregunté, dijo, necesita aprender a calmarse solo. 3 de julio, fui despedida hoy. Bianca alegó que interfería demasiado y creaba dependencia perjudicial. ¿Verdad? Cuestioné por qué Lucas tenía una marca morada en el brazo. ¿Tienes este diario?, preguntó el doer, Renato con ojos brillantes. Sí, siempre mantengo registros profesionales. Presentó un cuaderno lleno de anotaciones meticulosas que se convirtieron en evidencia documental. El DR. Renato consiguió acceso a registros médicos completos con autorización de Eduardo.
Descubrió una consulta de emergencia de 2 meses atrás que no conocían. Bianca había llevado a Lucas al servicio de urgencias alegando caída de las escaleras. El médico de turno había anotado: lesión inconsistente con historia relatada, madre nerviosa, evasiva. Consideré contactar servicios de protección infantil, pero no había certeza suficiente. Recomendé seguimiento con pediatra. Las piezas encajaban como un rompecabezas macabro. No fue un día de abuso, no fueron algunas semanas. Fue una campaña sistemática de maltrato de una mujer sin empatía, motivada por avaricia, que veía al niño como un obstáculo removible en su camino hacia la riqueza. Una semana se transformó de pesadilla en esperanza, Eduardo, reuniendo todos los nuevos testimonios y evidencias. Estaba emocionado. Pensé que estaba solo protegiendo a Lucas, pero hay toda esta gente valiente dispuesta a hablar. Clara sintió un peso inmenso salir de sus hombros. No estaba sola. La verdad tenía múltiples voces ahora, no solo la suya, pero el alivio fue breve. El Dr. Figueiredo, abogado de Bianca, contraatacó con una filtración ilegal pero efectiva. Informó que Clara ahora vivía temporalmente en la mansión de Eduardo. Se había mudado 2 semanas atrás para ayudar con Lucas durante la preparación final del caso. El titular, empleada doméstica acusadora, ahora vive con patrón millonario. ¿Coincidencia? La insinuación era clara. Relación inapropiada, motivación financiera, exactamente lo que Bianca había alegado. La prensa sensacionalista explotó. Caso de amor o venganza. Eduardo y Clara tuvieron que enfrentar la realidad incómoda. El Dr. Renato, serio. Van a preguntar en la audiencia directamente: ¿existe una relación romántica entre ustedes? Eduardo y Clara intercambiaron una mirada cargada. Honestamente, la atracción existía. Era innegable como la gravedad, pero ¿habían actuado sobre ella? No. No hay relación, respondió Eduardo con voz firme. Clara está en la mansión exclusivamente para ayudar con Lucas durante las preparaciones del caso. Nada inapropiado ha sucedido. El Dr. Renato los estudió con ojos de abogado que había visto todo. Entonces manténganlo así hasta después de la audiencia. 0 contacto físico inadecuado. 0 momentos ambiguos. Desafortunadamente, las apariencias importan. Los miró fijamente. Y sean honestos conmigo, sienten algo el uno por el otro. Silencio pesado, finalmente Clara, con voz apenas audible. Respeto mucho al señor Eduardo. Lo admiro como padre, como hombre, pero nada ha pasado y no pasará. Eduardo asintió. Mi enfoque es Lucas, solo Lucas, pero cuando se miraron, la verdad era obvia para todos en la sala. La atracción era real, palpable. Simplemente no había sido consumada por respeto, por timing terrible, por miedo a complicar el caso, pero existía. Respiraba entre ellos como algo vivo. Eso basta, dijo el doctor Renato. Si preguntan, respondan exactamente así. No hay relación. Verdad técnica. El capítulo terminó 3 días antes de la audiencia. Clara ensayaba su testimonio obsesivamente frente al espejo, practicando mantener la compostura bajo interrogatorio agresivo. Eduardo revisaba documentos finales, preparándose mentalmente. Lucas, ajeno al huracán a su alrededor, jugaba en el piso entre ellos con bloques de colores. Momentáneamente parecían una familia, disfuncional, improbable, construida sobre crisis, pero familia de todas formas. Eduardo observó la escena, su hijo seguro, la mujer que lo había salvado a su lado, y pensó, independientemente del resultado, todo había cambiado irreversiblemente. No podía ver el mundo de la misma manera, clase social, estatus, todo tan vacío, integridad, coraje. Clara los tenía en abundancia, todo lo que Bianca había fingido tener. Clara observó a Eduardo y Lucas, el amor obvio entre padre e hijo, y pensó, valió la pena. Incluso si pierdo todo en la audiencia, valió la pena. Este niño tiene ahora una oportunidad de vida saludable. Ambos pensaban también, inconscientemente, en algo no dicho.
¿Qué pasaría después, cuando el caso terminara? ¿Cuál sería su relación? ¿Volvería a lo normal de empleador-empleada? ¿O algo había cambiado de forma irreversible? Preguntas sin respuesta flotando, mientras el día crucial se acercaba como una tormenta inevitable. 850 palabras. Capítulo 8. El día del juicio. Parte y el día de la audiencia. Clara despertó a las 4 de la madrugada sin haber dormido realmente. La náusea del nerviosismo era tan intensa que tuvo que correr al baño, pero solo produjo arcadas secas. Se vistió con la ropa que Eduardo había comprado para ella, un blazer azul marino, simple pero elegante, blusa blanca impecable, pantalón negro. La había llevado a una tienda discreta donde la vendedora entendió inmediatamente lo que se necesitaba, profesional, pero sin pretender ser algo que no era. Eduardo la recogió a las 6:30. Lucas venía también. Estaría en una sala anexa con una trabajadora social, su presencia permitida pero protegida del drama que se desarrollaría en su defensa. En el auto, el silencio era tenso, cargado de anticipación. «¿Y si me congelo durante el interrogatorio?», preguntó Clara con voz pequeña. «No lo harás», respondió Eduardo con una certeza que ella deseaba poder sentir. «Eres la persona más valiente que conozco». Llegaron al foro a las 7:30. La audiencia comenzaría a las 9, pero el decrer, Renato quería una preparación final. Ya había una multitud, reporteros, en cámaras, curiosos, atraídos por el escándalo. Alguien gritó: «Clara, ¿es verdad que estás enamorada del señor Eduardo?». Clara mantuvo la cabeza baja. Eduardo guiaba con una mano protectora pero no íntima en su espalda. Dentro, en la sala de preparación, el DOER, Renato revisó los puntos clave con la paciencia de un general antes de la batalla. «Clara, responde solo lo que te pregunten. No elabores innecesariamente, sé honesta. Incluso cuando duela, mostrar emoción está bien, llorar está bien, pero mantén coherencia. El DG Figueiredo intentará desestabilizarte. Respira profundo, bebe agua, pide una pausa si es necesario». La sala de audiencia era intimidante. Madera oscura, techo alto, el símbolo de la justicia en la pared como un ojo que todo lo ve. La jueza María Elena Carballo, 55 años, expresión seria, conocida por su imparcialidad y rigor, entró con su toga negra como un ave de presa. Eduardo y Clara se sentaron de un lado con el Dr. Renato, del otro lado, Bianca, impecable en un vestido gris conservador, cabello recogido, sin joyas ostentosas, el visual perfecto de víctima digna, y el Dr. Figueiredo, un hombre de 60 años en traje caro, con expresión de depredador experimentado, el público, repleto, periodistas, activistas de protección infantil, partidarios de ambos lados. La atmósfera era de circo apenas contenido. La jueza golpeó el martillo. «La audiencia de protección del menor Lucas Vasconcelos está abierta. Dr. Renato, puede proceder». El DS Renato hizo su presentación inicial con la precisión de un cirujano. Clara Méndez, empleada de la residencia, presenció el 15 de agosto abuso físico severo contra Lucas. Entonces, con 11 meses, intervino. Documentó con fotografías, exámenes médicos posteriores, confirmaron lesiones compatibles con maltrato, evaluación psicológica reveló TPT. La evidencia indica abuso sistemático por aproximadamente 4 meses. Objetivo: protección integral del menor, restricción o eliminación de contacto con la señora Bianca Rocha. Proceso criminal paralelo por maltrato. El Dr. Figueiredo contraargumentó con la fluidez de quien había hecho esto 1000 veces. El caso es una fabricación completa orquestada por Clara Méndez. Empleada obsesionada con su empleador, motivada por celos e interés financiero. Bianca Rocha es víctima de persecución maliciosa. Las lesiones de Lucas son resultado de caídas y accidentes normales.
distorsionados por fotografía e interpretación sesgadas, objetivo, desestimación de todas las acusaciones, proceso de difamación contra Clara, compensación por daños a la reputación de Bianca. El primer testimonio fue del Dr. Ricardo Alves, el médico que había atendido a Lucas en el Hospital Santa María. El Dr. Renato condujo el interrogatorio con gentileza profesional. El médico presentó cada fotografía en una pantalla grande, cada lesión ampliada. Aquí, moretón en el brazo superior izquierdo, formato oval, consistente compresión de dedos adultos. Aquí, marca similar en el brazo derecho, patrón simétrico indica contención bilateral. El niño fue sostenido con fuerza excesiva por un adulto. Explicó la coloración con detalle forense. Púrpura oscuro, lesión reciente, de horas, amarillo verdoso, lesión de semanas atrás. Este bebé tenía lesiones en múltiples etapas de curación. Las caídas infantiles crean lesiones, sí, pero hay un patrón. Las caídas lastiman la frente, las rodillas, las palmas, áreas de impacto, no los brazos superiores internos, no la espalda, no lugares protegidos. Este patrón es diagnóstico de abuso. El Dr. Figueiredo contrainterrogó agresivamente. Doctor, ¿no es verdad que las lesiones pueden tener múltiples causas? Sí, pero ¿no es posible que un niño hiperactivo se lastime frecuentemente? Los bebés de 1 año no son hiperactivos, de forma que cree este patrón. Responda solo sí o no. ¿Es posible? El Dr. Alves, frustrado. Técnicamente posible, pero altamente improbable e inconsistente con la presentación. El segundo testimonio fue de la DRA. Patricia Moura, la psicóloga, presentó su evaluación de Lucas con calma profesional. Videos de las sesiones fueron mostrados con el rostro de Lucas difuminado para protección. El tribunal observó en silencio. El bebé jugando felizmente, la muñeca rubia introducida. La transformación instantánea en terror. Era desgarrador, imposible de fingir. Lucas tiene TEPT, diagnóstico claro, declaró la DRA. Patricia, pesadillas, regresiones de desarrollo, hipervigilancia, reacciones de miedo condicionadas a estímulos específicos, mujeres rubias en un bebé de 1 año. El TPT indica trauma severo y continuo. No resulta de caídas o accidentes, resulta de una amenaza percibida consistente de una figura cuidadora. El Dr. Figueiredo intentó. No podría ser una reacción al duelo por la madre. El duelo infantil se presenta diferentemente, respondió la DRA. Patricia con autoridad de 30 años de experiencia. Tristeza, confusión, búsqueda de la figura perdida, no terror dirigido a características físicas específicas. Este es trauma asociativo. Mujer rubia igual a peligro. Eso solo surge de experiencia negativa real. Con una mujer rubia, el intervalo para almorzar fue tenso. Eduardo apenas tocó su comida. Clara logró tragar la mitad de un sándwich. Lucas estaba bien en la sala anexa, jugando con la trabajadora social, bendecidamente ajeno al drama. El retorno a las 2 de la tarde trajo el testimonio crucial. Juliana Santos estaba visiblemente nerviosa pero determinada. El Dr. Renato la guió con gentileza. ¿Cómo conoció a la señora Bianca? Éramos mejores amigas durante 5 años. Relató el encuentro de Bianca con Eduardo, los comentarios sobre jackpot, los planes de aguantar a Lucas solo hasta el matrimonio. Presentó los mensajes preservados, leídos en voz alta en el tribunal, cada uno más condenatorio, mocoso insoportable, obstáculo, voy a encerrarlo en su cuarto. El público murmuró shock. Bianca permanecía impasible pero clara, vio microexpresiones de rabia dirigidas a Juliana. El Dr. Figueiredo intentó desacreditar. Señora Santos, ¿no es verdad que tuvo un desacuerdo con mi cliente y se está vengando? No, me alejé porque no estaba de acuerdo con su comportamiento. Estoy aquí porque un niño fue lastimado. Jorge,
el jardinero, fue un hombre simple y honesto que temblaba de nervios, pero contó su verdad. Carla presentó su diario con anotaciones meticulosas que pintaban un cuadro devastador de negligencia y crueldad crecientes. A las 4:30, los testigos de la acusación habían terminado. El Dr. Renato, con voz clara: «Llamamos a Clara Méndez al testimonio». Clara se levantó con piernas temblorosas. Eduardo apretó brevemente su mano bajo la mesa. Un gesto de aliento, caminó hacia el estrado sintiendo los ojos de todos sobre ella como faros. Hizo el juramento con voz que temblaba levemente, pero era audible. «Juro decir la verdad, solo la verdad. Nada más que la verdad». El Dr. Renato la guió con gentileza paternal. «Señorita Clara, ¿puede contarnos cómo descubrió el abuso?». Clara respiró profundamente, encontrando su centro. Era el 15 de agosto. Martes, el señor Eduardo había salido para una reunión importante. Yo estaba limpiando el corredor del segundo piso cuando escuché un grito. No era llanto común, era un grito de dolor o terror. Describió su decisión de entrar, la escena que encontró, con voz embargada pero clara. Bianca sostenía a Lucas por los brazos, levantándolo de su cuna. Gritaba para que se callara. Dijo que iba a deshacerse de él, que nadie lo extrañaría. Ella lo sacudió. El tribunal en silencio absoluto, solo la voz de Clara. No pensé, solo le dije que soltara al bebé. Estaba tan furiosa. Nunca había visto a nadie mirar a un niño con tanto odio. Cuando tomé a Lucas, sentí que se encogía de dolor al tocar sus brazos. Fue entonces cuando vi los moretones. No eran uno o dos, eran varios, algunos púrpuras y frescos, otros amarillentos. Me di cuenta de que no era la primera vez. Tomé fotos porque sabía que nadie me creería. Soy solo una empleada doméstica, pero tenía que intentarlo, tenía que protegerlo. «Gracias, señorita Clara», dijo el doctor Renato. Se giró hacia el doctor Figueiredo, su testigo, el Dr. Figueiredo se levantó lentamente con una sonrisa depredadora. Se acercó a Clara. El capítulo terminó con él diciendo: «Señorita Méndez, tengo algunas preguntas para usted, y espero que responda con la misma honestidad que afirmó tener». 850 palabras. Capítulo 9. El día del juicio. Parte sin vueldo. Figueiredo circuló alrededor de Clara como un tiburón que ha detectado sangre en el agua. Su estrategia era transparente pero efectiva: destruir la credibilidad atacando motivaciones y carácter, sembrar la duda suficiente para que la verdad se volviera turbia. «Señorita Méndez, ¿cuánto ganaba por mes trabajando para el señor Eduardo?» «2.500 reales inicialmente», respondió Clara. «Inicialmente, y después», el énfasis era deliberado, 4.000, casi el doble. «Interesante. ¿Cuándo fue ese aumento?» Falsa sorpresa teatral. Después del incidente con Bianca, el Dr. Figueiredo se giró hacia el público como si compartiera un secreto. Entonces hizo una acusación grave, e inmediatamente su salario casi se duplicó. ¿No le parece conveniente? No fue así. El señor Eduardo ofreció ayuda porque estaba sufriendo represalias. Represalias o consecuencias de acusaciones falsas. El D.E. Renato se levantó. «Objeción. Especulativo. Concedida. Dr. Figueiredo. Enfoques en preguntas», ordenó la jueza. El Dr. Figueiredo cambió de táctica con fluidez practicada. «Señorita Méndez, siempre ha trabajado en casas de familia». «Sí». «¿Cuál es su escolaridad?» Clara se sintió expuesta, vulnerable. «Secundaria completa». «Solo secundaria. No tiene formación médica, psicológica o legal, ¿verdad?» «No, pero se sintió calificada para diagnosticar abuso infantil». El desdén en su voz era palpable. Clara sintió la rabia surgir, le dio fuerza. «No diagnostiqué, vi a una mujer maltratando a un bebé indefenso. O vio a un bebé con marcas de caídas e interpretó incorrectamente».
No fueron caídas. La escuché gritando, la vi sosteniéndolo con rabia. O una mujer estresada intentando calmar a un bebé llorón. La frustración crecía en Clara como una ola. El doctor Figueiredo continuó implacable. Señorita Méndez, ¿es verdad que actualmente vive en la mansión del señor Eduardo? Clara palideció. Temporalmente, sí, para ayudar con Lucas durante el proceso. Qué conveniente. Acusa a la novia del patrón. Ella es expulsada y usted se muda casi como reemplazo el doctor Renato. Objeción, acusación sin base, sostenida, Dejer, Figueiredo, limítese a los hechos. El Dejer, Figueiredo mostró tabloides con titulares sobre empleada doméstica viviendo con millonario. Señorita Méndez, estos artículos sugieren una relación romántica entre usted y el señor Eduardo. ¿Es verdad, Clara? Con voz firme, aunque su corazón latía salvajemente. No, no hay relación. No, pero siente atracción por él. Pausa cargada. Eso no es relevante. Responda la pregunta. Clara respiró profundamente, buscando el equilibrio. Respeto al señor Eduardo profundamente. Lo admiro, pero nada inapropiado ha ocurrido entre nosotros. Admiro, palabra interesante. ¿No serían celos de verlo feliz con mi cliente? No, me importa, Lucas, solo eso. El DR. Figueiredo cambió abruptamente, una técnica para desestabilizar. Señorita Méndez, ¿no es verdad que investigó extensivamente sobre el señor Eduardo antes de ser contratada? Clara, confundida. ¿Qué no? Respondí un anuncio de la agencia de empleos. Investigaciones muestran búsquedas en Internet sobre Eduardo Vasconcelos desde su dirección IP. El DR Renato se levantó furioso. Objeción. Esta supuesta evidencia no fue presentada previamente. DR Figueiredo, ¿tiene documentación de estas investigaciones? Preguntó la jueza. Estamos compilando. Entonces no lo presente como hecho. Objeción sostenida. Pero la semilla de duda había sido plantada. El veneno liberado, el DR Figueiredo continuó. Señorita Méndez, su familia no está en dificultades financieras. Estamos gestionando. Su madre tiene diabetes. Su hermano perdió su beca escolar. Necesitan dinero. El señor Eduardo es millonario, motivación clara para inventar una historia que lo hiciera agradecido y dependiente de usted. Las lágrimas comenzaron a formarse. No, yo nunca. Lucas estaba siendo lastimado, o vio una oportunidad y creó una narrativa. El DR. Figueiredo mostró las fotos que Clara había tomado. Estas fotos, señorita Méndez, ángulos específicos, iluminación manipulada para hacer que las marcas parezcan peores. ¿No las manipuló? No, solo tomé fotos de lo que vi. Las fotos pueden mentir, especialmente en manos de alguien con motivación. El ataque culminó con una acusación que robó el aire de la sala. Señorita Méndez, ¿no es verdad que usted lastimó a Lucas? Tomó fotos y culpó a mi cliente. Shock en la sala como una onda expansiva. Clara, devastada. No, jamás. ¿Cómo puede sugerir? Su voz se quebró. Las lágrimas fluyeron libremente. El Doerte, Figueiredo, con crueldad calculada. Es una teoría tan absurda como acusar a una mujer que amaba a ese niño. Objeción vehemente, acusación ultrajante sin base, gritó el doctor Renato. Sostenida, doctor Figueiredo. Cruzó la línea. Una acusación infundada más y aplicaré sanciones, advirtió la jueza severamente. Pero el daño estaba hecho. Clara estaba visiblemente destrozada, llorando. El DR Figueiredo, con expresión satisfecha. ¿No más preguntas? Volvió a su mesa dejando a Clara temblando en el estrado. Señorita Méndez, ¿necesita un receso? Preguntó la jueza con voz más suave. Clara, intentando recomponerse. Un momento, por favor. Bebió agua con manos temblorosas, respiró profundamente. Miró a Eduardo, quien parecía devastado por ella. Luego, hacia la sala anexa donde sabía que Lucas estaba. Algo se endureció dentro de ella. Una columna vertebral de acero forjada en el fuego del ataque secó sus lágrimas con determinación. Se volvió hacia la jueza.
Puedo hacer una declaración adicional, puede Clara con voz todavía embargada, pero cada vez más firme. El Dr. Figueiredo tiene razón sobre algunas cosas. Soy solo una empleada doméstica. No tengo diplomas avanzados. Mi familia necesita dinero y sí, admiro profundamente al señor Eduardo. Pero está completamente equivocado sobre lo principal. No inventé nada. Fui testigo de abuso. Vi con mis propios ojos. Escuché con mis propios oídos. Sostuve a un bebé temblando de miedo en mis brazos. Su voz creció en fortaleza. No necesitaba dinero ni educación avanzada para saber lo que vi. Cualquier persona con humanidad mínima reconocería crueldad. Tomé fotos no para manipular, sino para probar, porque sabía que personas como el Dr. Figueiredo intentarían hacer exactamente lo que está haciendo ahora, desacreditarme por ser pobre, por ser simple. La voz se quebró, pero continuó. Pueden cuestionar mis motivos, mi inteligencia, mi carácter, pero no pueden borrar lo que le pasó a Lucas. Los moretones eran reales, su terror era real, y si quedarme en silencio hubiera sido más fácil para mí, pero Lucas hubiera seguido sufriendo, no podría vivir conmigo misma. No se necesita dinero para reconocer crueldad. No se necesita un diploma para proteger a un niño. Solo se necesita humanidad, y eso lo tengo. Silencio absoluto en la sala. Hasta el Dr. Figueiredo parecía momentáneamente sin palabras, el público visiblemente conmovido, algunos con lágrimas. «Gracias, señorita Méndez. Puede volver a su asiento», dijo la jueza con respeto genuino en su voz. Clara volvió temblorosa. Eduardo quería abrazarla, pero no podía. Las apariencias importaban. Susurró. «Fuiste increíble», la jueza. «Dr. Figueiredo, la defensa puede llamar a sus testigos». El Dr. Figueiredo llamó a Bianca. Ella subió al estrado compuesta, elegante, la máscara perfectamente en su lugar. Hizo el juramento con voz suave como miel. El interrogatorio propio fue guiado suavemente. «Señora Rocha, ¿puede contarnos sobre su relación con Lucas? Amaba a ese niño. Cuando conocí a Eduardo, él estaba devastado. Lucas, confundido por la pérdida de su madre. Intenté ser una figura materna, dar estabilidad. No fue fácil. Lucas era un bebé difícil, muy llorón, pero tenía paciencia. Cuidaba de él cuando Eduardo trabajaba, lo llevaba al médico, preparaba sus comidas, jugaba con él. Voz dulce, convincente, la actuación era impecable. Entonces Clara comenzó a trabajar, al principio normal. Pero noté cambios. Ella intentaba estar presente siempre que yo estaba con Lucas. Miraba a Eduardo de forma intensa, ofrecía ayuda no solicitada. Un día salí del cuarto brevemente. Volví y Clara estaba con Lucas, tomando fotos. Cuando la confronté, se puso defensiva. Horas después, mostró las fotos a Eduardo con una historia elaborada de abuso. Lágrimas perfectamente calculadas. Mi vida fue destruida por mentiras de una mujer obsesionada. Pero entonces vino el contrainterrogatorio del Dr. Renato, y fue como ver una ejecución en cámara lenta. El Dr. Renato se levantó con una pila de documentos. «Señora Rocha, dice que amaba a Lucas». «Sí», mostró los mensajes de Juliana. «Entonces, ¿cómo explica mensajes llamándolo mocoso insoportable y obstáculo?» Bianca, perdiendo un poco de compostura, fueron momentos de desahogo. Toda madre se frustra a veces. Toda madre amenaza con encerrar a un niño en su cuarto. Fue exageración. No haría, pero lo escribió. Y hay testigos que presenciaron comportamiento cruel. Jorge la vio sacudiendo a Lucas en el jardín. ¿Cómo lo explica? Él interpretó mal, yo solo estaba. Carla, una niñera profesional experimentada, documentó múltiples instancias de negligencia y crueldad. Todos interpretaron mal. Bianca, comenzando a perder control. Están mintiendo. Eduardo los compró. Y los médicos, también comprados. Los informes médicos y psicológicos son claros. Lucas se cae mucho, es torpe.
Los bebés no crean marcas de dedos adultos en sus propios brazos al caerse. El DR, Renato mostró el registro de emergencia. Llevó a Lucas a urgencias hace 2 meses, alegando caída de las escaleras. El médico anotó que su historia era inconsistente con la lesión. ¿Por qué mintió? No mentí. Fue una caída. El médico consideró llamar a servicios de protección. Eso es normal para una simple caída. Bianca estaba perdiendo su barniz cuidadosamente construido. El DR, Renato presionó sin piedad. Señora Rocha, ¿realmente amaba a Lucas o lo veía como un obstáculo entre usted y la fortuna de Eduardo? Yo amaba. Entonces, ¿por qué le dijo a Juliana que el matrimonio valía aguantar al mocoso? Bianca, perdiendo el control. Eso fue sacado de contexto. Su voz era más alta, sin dulzura. El durr. Renato, ¿qué contexto justifica llamar a un niño mocoso que necesita ser aguantado? Usted no entiende la presión. Cuidar de un bebé no es fácil. Lucas lloraba constantemente. Era imposible. Entonces, admite que perdía la paciencia con un bebé que lloraba. Bianca se dio cuenta de su error demasiado tarde. Yo no quise decir. Admite que encontraba a Lucas difícil, insoportable, un obstáculo. A veces sí, pero... Y cuando perdía la paciencia, ¿qué hacía Bianca acorralada? Intentaba calmarlo, sacudiéndolo, gritando, sosteniéndolo con fuerza en los brazos. Él necesitaba dejar de llorar. La voz de Bianca se elevó, finalmente mostrando la rabia verdadera. Ustedes no estaban allí. Horas y horas de llanto, enloquecedor. Entonces lo lastimó. No era una pregunta. Bianca se dio cuenta de lo que había hecho. El público shock. No fue así, no quise. Intentó retractarse, pero era demasiado tarde. La máscara había caído completamente. No más preguntas, dijo el doctor Renato, volviendo calmadamente a su asiento. Las consideraciones finales fueron rápidas. El caso era evidente. La jueza anunció: la sentencia será proferida en 48 horas. Hasta entonces, el señor Eduardo mantiene custodia temporal integral. La señora Bianca no tendrá contacto con el menor. Audiencia cerrada. El martillazo resonó como una campana de libertad en el auto de vuelta, después del caos de la salida. Silencio. Finalmente Clara. ¿Se acabó? Casi. Falta la sentencia, pero sí, básicamente se acabó. Clara se derrumbó finalmente, toda la fuerza acumulada saliendo en sollozos convulsivos. Eduardo paró el auto en un lugar seguro y la abrazó, sin importarle ya las apariencias. Fuiste tan valiente, tan increíble. Estoy tan orgulloso. Lucas dormía pacíficamente en el asiento trasero, ajeno a la batalla librada en su nombre. 3 personas exhaustas yendo a casa, esperando el veredicto que cambiaría sus vidas para siempre. 850 palabras. Capítulo 10. Nuevos comienzos. 48 horas de espera angustiante se arrastraron como años. Clara volvió a su casa. No podía quedarse más en la mansión hasta la sentencia final. Las apariencias importaban hasta el último segundo. No trabajó, no hizo nada productivo, simplemente esperó. Existió en un limbo de ansiedad donde cada minuto era una eternidad. Eduardo llamaba varias veces al día. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Conversaciones cortas, cargadas de palabras no dichas, de esperanzas que no se atrevían a verbalizar por miedo a jinxarlas. El día de la sentencia llegó con un amanecer gris. Volvieron al tribunal, menos circo esta vez. Solo las partes involucradas y algunos reporteros persistentes. La jueza María Elena Carvalho llegó puntualmente a las 10 de la mañana con su toga negra y expresión inescrutable. Basándome en las evidencias presentadas, testimonios, informes médicos y psicológicos y observación del comportamiento de las partes, esta corte ha decidido. El silencio era tan absoluto que Clara podía escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra.
Está comprobado que el menor Lucas Vasconcelos sufrió abuso físico y psicológico sistemático durante un periodo de aproximadamente 4 meses, perpetrado por la señora Bianca Rocha. La evidencia es abrumadora e incontestable. Clara sintió que sus rodillas se debilitaban. Por lo tanto, determinamos 1. Custodia integral y permanente concedida a Eduardo Vasconcelos, padre biológico. 2. La señora Bianca Rocha tendrá visitas estrictamente supervisadas, máximo 2 horas mensuales en ambiente controlado, sujeto a reevaluación trimestral basada en comportamiento y terapia obligatoria. 3. Orden de restricción. La señora Bianca no puede acercarse a la residencia del señor Eduardo o de Clara Méndez. 4. El proceso criminal por maltrato infantil será remitido al Ministerio Público con recomendación de pena de 1 a 4 años, según gravedad. La jueza hizo una pausa. Luego miró directamente a Clara. En cuanto al proceso de difamación de la señora Bianca contra Clara Méndez, juzgado totalmente improcedente, las acusaciones de Clara fueron comprobadas como verdaderas y valientes. La señora Bianca asumirá los costos legales de ambas partes. Reconocimiento especial, continuó la jueza con algo que sonaba casi a emoción en su voz profesional. Clara Méndez demostró coraje extraordinario al exponer el abuso a pesar del riesgo personal. Su acción probablemente salvó a Lucas de trauma mayor o peor. Este tribunal elogia su integridad. El martillo cayó. Sentencia proferida, Eduardo casi se derrumbó de alivio, agarrándose a la mesa. El Dr. Renato sonrió ampliamente por primera vez en meses. Bianca salió pálida, destruida, su abogado arrastrándola rápidamente antes de que los reporteros la devoraran viva. Fuera del tribunal, la prensa los cercó como buitres. Eduardo hizo una breve declaración con voz firme. Justicia fue hecha. Mi hijo está seguro. Eso es todo lo que importa. Agradezco inmensamente a Clara Méndez, quien tuvo el coraje que yo no tuve para proteger a Lucas. Ella es la heroína de esta historia. Un reportero gritó: «Señor Eduardo, hay una relación entre usted y Clara, Eduardo, sin vacilar. Clara es una persona que admiro profundamente y siempre será parte de nuestras vidas. Ahora pido privacidad para que mi familia se recupere». En el auto, finalmente solos con Lucas dormido en su silla, el silencio se rompió en risas histéricas de alivio. Clara: «No puedo creer que sobrevivimos. Tú sobreviviste. Tú venciste», respondió Eduardo, sus ojos brillantes con algo que iba más allá de la gratitud. Las semanas siguientes trajeron reorganización lenta de vidas fracturadas. Bianca respondía criminalmente, el proceso en curso, la prensa la había destruido, su reputación arruinada, empleo perdido, círculo social abandonándola como ratas de un barco hundiéndose, consecuencias reales y brutales. Eduardo creó la Fundación Voces Infantiles, Fundación Lucas Vasconcelos, una organización sin fines de lucro enfocada en prevenir abuso infantil, apoyar víctimas, entrenar profesionales para reconocer señales. La dotación inicial, 5 millones de reales de su fortuna personal, ofreció a Clara una posición real, no caridad, coordinadora de alcance comunitario. Tienes experiencia vivida, empatía genuina, coraje para decir verdades difíciles, calificaciones que ningún diploma enseña. Aceptas, Clara, vacilante, pero no tengo formación. Entonces la haremos. La fundación patrocinará tu graduación en trabajo social o psicología, lo que prefieras. Trabajarás y estudiarás. Clara lloró. Una oportunidad que nunca había imaginado. Un futuro que se extendía más allá de la supervivencia diaria. Acepto, pero con una condición. Me pagas un salario justo de mercado, no inflado por gratitud. Y el préstamo, comenzaré a pagarlo. Trato hecho, mercado, 4.500 para coordinadora junior. Sobre el préstamo, paga cuando y cuanto puedas, sin intereses, sin prisa.
Clara se matriculó en un curso nocturno de trabajo social en una universidad privada con beca parcial de la Fundación. Gabriel volvió a la escuela con beca integral, gracias a una donación discreta de Eduardo. Dona Sonia tenía un plan de salud adecuado como beneficio de empleada de la Fundación para Clara, cubría dependientes. La familia de Clara se estabilizó por primera vez en años. No era lujo, pero era seguridad, dignidad ganada, no regalada. Lucas, con terapia semanal, comenzó a recuperarse. Los pesadillas disminuyeron gradualmente. Sonreía más, volvió a intentar palabras nuevas. Patricia era optimista, con amor y estabilidad. Los niños son resilientes. Él va a estar bien. Clara visitaba a Lucas regularmente. Oficialmente para evaluación de bienestar como parte de su trabajo, extraoficialmente porque amaba a ese niño, Lucas se iluminaba al verla, gritando «¡Caca!» cada vez más claramente. Eduardo y Clara trabajaban juntos en la fundación, oficina compartida, reuniones constantes. La relación profesional era impecable, pero la tensión bajo la superficie no había desaparecido. Se había intensificado como vino madurando. 3 meses después de la sentencia, la fiesta del segundo cumpleaños de Lucas en la mansión no fue un evento ostentoso, sino una reunión íntima. La familia de Clara, pocos amigos cercanos de Eduardo, el Dr. Renato, Juliana, Dona Marlene, Jorge y Carla, las personas que habían luchado por Lucas, que habían sido valientes cuando era más fácil ser cobardes. Lucas jugaba feliz con otros niños, colores vibrantes, risas, música alegre, un contraste gritante con los meses sombríos anteriores, una celebración no solo de su cumpleaños, sino de su supervivencia, su recuperación. Eduardo observaba a su hijo, sano, seguro, amado, y pensó en Marina. Sintió que ella aprobaría de dónde estaban ahora. Paz con el pasado. Finalmente, después de que los invitados se despidieron, Clara se quedó para ayudar a limpiar viejos hábitos. Eduardo, no necesitas, ya no eres empleada doméstica. Lo sé, pero quiero ayudar. Limpiaron juntos, conversación ligera, risas sobre momentos graciosos de la fiesta. Lucas dormía arriba, un momento de pausa en la cocina, lado a lado lavando platos. Eduardo, Clara, necesito decir algo. Tono serio, Clara, preocupada. ¿Qué pasó estos últimos meses? No solo salvaste a Lucas, me salvaste a mí también. Estaba perdido, en el duelo, ciego, tomando decisiones terribles. Me mostraste qué es verdadero coraje. Verdadero carácter. Se giró hacia ella. No sé cómo estaba viviendo antes de que entraras en nuestras vidas. Eduardo, Clara, emocionada. Sé que el timing es complicado. Sé que técnicamente soy tu empleador. Sé que hay diferencias entre nosotros, pero me importas. Más de lo que debería, más de lo que he admitido durante meses. Pausa cargada. No necesitas responder ahora, no quiero presionarte, pero necesitaba decirlo. Cuando miro al futuro te veo en el tú y Lucas, nosotros tres, como familia real, Clara, con lágrimas. Pensé que estaba loca. Sentía lo mismo, pero pensé que era imposible, inapropiado. No es imposible. Tal vez no convencional, pero ¿a quién le importa?, sonrió. Literalmente enfrentaste un tribunal para hacer lo correcto. Claramente la convención no nos detiene. Clara rió entre lágrimas. ¿Verdad? Entonces, podemos intentar despacio, sin prisa, pero intentar. Clara lo miró, un hombre que había cambiado completamente, que tuvo la humildad de reconocer errores, que amaba a su hijo incondicionalmente, que veía valor en ella más allá de la clase social. Sí, quiero intentar. Eduardo sonrió, genuinamente feliz por primera vez en más de un año. Se acercó cuidadosamente, pidiendo permiso silenciosamente. Clara asintió. El primer beso fue suave, lleno de promesa, de nuevos comienzos. Fueron interrumpidos por el llanto de Lucas a través del monitor. Ambos rieron.
Timing perfecto, bromeó Clara. Subieron juntos. Instinto natural. Eduardo tomó a su hijo. Clara acarició su cabello. Lucas se calmó inmediatamente. La presencia de ambos traía seguridad absoluta. Volvió a dormir en minutos. Se miraron sobre la cuna. Una familia improbable, no convencional, pero profundamente real. Familia construida no en sangre o estatus, sino en amor, sacrificio, coraje. Una semana después, Clara en clase de trabajo social, tomando notas fervorosas sobre derechos infantiles, la profesora discutía casos de abuso, la importancia de denunciar. Clara levantó la mano. ¿Cómo alentamos a personas comunes a hablar cuando ven algo malo? Muchos tienen miedo. Excelente pregunta. Es sobre crear sistemas de apoyo, protección para denunciantes. Clara escuchó atentamente, pensando en Juliana, Jorge, Carla, personas que finalmente tuvieron coraje de hablar. Después de clase, mensaje de Eduardo. ¿Cómo estuvo la clase? Excelente, aprendiendo mucho. Cena hoy, yo cocino. ¿Tú cocinas? No, pero voy a intentar. Lucas puede mirar y reír. Estaré allí. No puedo esperar por el desastre culinario. Clara sonrió a su celular. La vida 6 meses atrás. Miedo, pobreza, invisibilidad. La vida ahora. Propósito, seguridad, amor. Todo porque tuvo coraje de hacer lo correcto cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. En su bolsa, el borrador de una campaña de concientización que estaba desarrollando para la fundación. Protege a quien no puede protegerse. Una imagen de manos de adulto sosteniendo manos de niño. Eslogan: tu voz puede salvar una vida. Clara sonrió. Su voz había salvado una vida. Casi destruyó la propia en el proceso, pero salvó a Lucas y de forma inesperada se salvó a sí misma también. Descubrió una fuerza que no sabía que tenía. Encontró un propósito mayor. Construyó una familia basada en valores verdaderos mientras caminaba hacia el punto de autobús. Todavía no tenía auto, pero estaba ahorrando. Pensó, valió la pena, cada segundo de miedo, cada lágrima, cada noche sin dormir. Lucas estaba seguro, sano, amado, y ella había encontrado dónde pertenecía. El autobús llegó. Clara subió, ya planeando la cena. Llevar postre. No iba a confiar solo en las habilidades culinarias de Eduardo. Tal vez jugar con Lucas antes de que durmiera. Estudiar después mientras Eduardo trabajaba en su laptop. Una rutina confortable, acogedora, perfecta en su imperfección. Miró por la ventana, la ciudad pasando, el sol comenzando a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rosa. Un nuevo día terminando. Una nueva vida apenas comenzando. Pensó en su padre fallecido, lo imaginó diciendo: orgulloso de ti, hija, siempre supe que eras especial. Sonrió, una lágrima silenciosa de paz. La historia terminó no con un felices para siempre irreal, sino con un comienzo realista y esperanzador. Desafíos vendrían, siempre vienen, pero esta vez Clara no los enfrentaría sola. Tenía a Eduardo, a Lucas, a su familia fortalecida, un propósito claro, y sobre todo, tenía algo que el dinero no puede comprar y que nadie puede quitar: el conocimiento de que hizo lo correcto, en el momento crítico, cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Eligió proteger a quien no podía protegerse. Esa elección cambió 3 vidas para siempre. Incontables otras a través de la fundación que apenas comenzaba su trabajo real. El coraje no tiene clase social, el amor no tiene precio, y la familia se construye no en sangre, sino en actos de sacrificio. Clara lo había aprendido, Lucas estaba seguro gracias a eso, y Eduardo había encontrado no solo una pareja romántica, sino una igual moral, algo que el lujo nunca le había dado.